Comenzó diciendo, Ave María Purísima. Y yo había aprendido bien el ritual. Y eso no estaba en el ritual. Yo había estudiado bien y no pensaba que me iban a recibir en el confesionario con Ave María Purísima. Ahora sé que la contestación a ese saludo es sin pecado concebida, pero yo no lo sabía. Yo no había sido católico, nunca en mi vida anteriormente. Aquello era una nueva experiencia para mí. Y no había tenido tampoco vida de iglesia. Todo había sido un trato directo del Espíritu Santo, la palabra de Dios y yo. Recuerden que mis amigos católicos no entraron en la dinámica, porque ellos me respetaban. Me respetaban. Por eso alguien dijo que por los malditos respetos humanos, mucha gente se va al infierno, porque tenemos miedo. No nos atrevemos. Al fin y al cabo, fue un trato, como les he venido diciendo en estos programas. El Espíritu Santo, la Santa Biblia y yo, camino a la iglesia. ¿Y cómo contestarle al sacerdote? Ave María Purísima. Bueno, ¿qué le voy a contestar? No sabía. Le contesto con el pentecostalismo mío. Le digo, amén. El sacerdote vuelve y me saluda con la misma frase, Ave María Purísima. Y le contesté, como sabía, pues gloria a Dios, aleluya, le repliqué. Y el sacerdote me dijo, hijo mío, parece que hace tiempo tú no te confiesas, ¿verdad? Y yo, ay padre, si usted supiera. Hermanos, mis hermanos católicos, mis hermanos evangélicos, en aquel confesionario, aquella tarde, yo desparramé mi vida en aquel confesionario. Yo declaré mi vida y me declaré culpable. ¿Y qué sucedió? Entonces escuché las palabras que transformaron mi vida. Escuché las palabras que me han traído aquí, frente a ti. Que me han llevado a tu presencia. Escuché las palabras que me atrajeron a la casa del Padre. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo suspiré un amén. Exhalé un amén. Amén. Maravilloso. Recuerdan que querían sentir, que yo quería sentir bonito. ¿Lo recuerdas? Escucha bien. Cuando me levanto de aquel lugar, yo salí despedido. Porque yo esperaba manejar un cuerpo de 197 libras aproximadamente. Pero ¿sabes qué? Yo no pesaba nada. Yo estaba liviano, livianitito, fresquito por dentro. Parecía como si me hubiesen echado mentol por las venas. Salgo de aquel lugar. Inmediatamente me doy cuenta de que no soy capaz de coordinar los movimientos de mi propio cuerpo. De hecho, cuando bajé las escaleras para llegar a la acera y caminar hacia mi automóvil, tropecé y me caí. Me agarraron, me levantaron. Me di cuenta de que apenas podía caminar y coordinar los movimientos de mi propio cuerpo y comencé a caminar acera abajo como podía. Estaba caminando de puntitas. Casi no podía bajar la planta del pie. Yo sentía puntitas y me daba miedo porque sentía como que me iba para el frente y como que me alaban para arriba. Una cosa maravillosa, indescriptible. Y para tratar de controlarme, seguí haciendo fuerza hacia abajo y empecé a dar tumbos, golpes contra las verjas de las casas para mantener al menos una línea directa, acera abajo.
me di cuenta que las personas que venían en sentido contrario comenzaban a sacarme el cuerpo. Se echaban para un lado y se echaban para otro. Comentaban de mí, me señalaban y se iban de mi lado. Caí en la cuenta y la vergüenza que me dio, porque estaba perfectamente consciente, porque el Señor no te nubla el entendimiento, el Señor no posee tu razón, no te extrae de la realidad, porque Él te respeta. No es como los éxtasis religiosos estos de otras expresiones religiosas de las sectas, que te sacan de tu mente, anulan tu razón y tu entendimiento y tu libertad. No, no, no. El Espíritu Santo de Dios que se mueve en esta iglesia es un Espíritu Santo que te respeta, que te da libertad, te da espacio para que decidas. Y yo decidí someterme a aquel sacramento y recibir aquella gracia. Y comencé a comportarme, caminaba como un borracho. Eso fue lo que me vino a la mente. Cuando la gente comienza a sacarme el cuerpo, yo me escandalizo y digo, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado? Este ministro va y se confiesa y ahora anda borracho por aquí por la calle. Pero claro, evangélico al fin siempre le viene a uno el texto bíblico a la mente. San Pedro, en aquel gran día de Pentecostés, cuando los incrédulos judíos le acusaban a ellos de estar borrachos, después de aquella efusión tremenda del Espíritu Santo, San Pedro se levanta para defender a los suyos y dice, estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de San Pedro. No, 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 no. No es que esté loco, es que aquí estamos llenos del Espíritu y estamos contentos, somos felices, porque contamos con la presencia portentosa del Espíritu Santo de Dios, que nos habla, nos dirige, nos llena, nos revela, no parte de la verdad. No, 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 no un texto por aquí y un pasaje por allá. No, 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 no. La verdad plena y completa. La verdad de Dios. Aquí, en esta santa iglesia católica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a ti, amigo católico, yo te exhorto. Estás en casa. ¿A dónde vas a ir? ¿En qué otro lugar vas a encontrar esta riqueza? ¿En qué lugar el Señor te va a tratar como la niña de sus ojos? ¿En qué lugar tienen ese poder? ¿En qué lugar te van a alimentar como te alimentan aquí? Y no me diga que no es bíblico. No me diga que no es bíblico. Es perfectamente bíblico. Sacramento instituido por Cristo. Búscate Proverbios capítulo 8, versículo 13. Si quieres más textos. Santiago 5, 18. Mateo 3, 6. Hechos 19, 18 dice que los que habían creído, después de haber creído, para los que creen que es solamente cuestión de creer, los que creían, después de haber creído, venían a confesar sus pecados. Hechos 19, 18. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, dice que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retengan los pecados, les serán retenidos. Aquí hay poder. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer fieles en su iglesia. El Señor les regale a nuestros otros hermanos allá afuera la plenitud de la fe para que podamos al fin y al cabo encontrarnos en algún momento en torno al sacramento del altar. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy en casa y estoy plenamente feliz de estar en la casa del Padre. Ya llevo unos pocos años como católico y te digo, he reafirmado mi fe de una manera estupenda. Me siento realizado, completamente realizado. Es que cuando uno sabe que está haciendo la voluntad del Padre, uno está más tranquilo porque uno está abandonado en los brazos del Señor, esperando siempre en su divina providencia, porque Él es bueno.
Y por lo tanto, el Señor no nos va a inducir a engaño. Por eso, mi exhortación siempre es, ama mucho al Señor, búscale con todo tu corazón, de forma sincera. Quita de tu corazón todo prejuicio, raíz de amargura, todo eso. Y dile al Señor, Señor, entra a mi corazón y háblame, dime lo que tú quieres, porque yo te quiero a ti. Pero al quererte a ti, necesariamente tengo que optar por todo lo que tú has revelado, por todo lo que tú quieres para mí, por lo que tú has establecido como tus estatutos y tus mandamientos. Entonces, es importante enterarnos de lo que quiere el Señor. En esta ocasión, quiero compartir contigo un tema y te voy a ser bien honesto. Este tema no lo incluí en la primera parte de la serie Estoy en Casa porque pensé era un tema superado. Es el tema de la supuesta idolatría católica o también el problema de las imágenes religiosas de nosotros los católicos. En aquella primera parte de Estoy en Casa no creí necesario incluir este tema porque pensé que era algo superado. Porque es que no hay sino ir y atender el mandamiento en su contexto dado por Dios acerca de la supuesta prohibición tajante y absoluta de imágenes en Éxodo capítulo 20, para darte cuenta que si te atienes al contexto, el Señor no está haciendo una prohibición total, tajante y absoluta a todas las imágenes, sino a las imágenes en cuanto a ídolos. O sea, para mí fue fácil entender esto, pues cuando ya uno comienza a estudiar la Biblia, uno quiere estudiar los pasajes bíblicos en su contexto. Y uno lee no solamente un texto que arguyen uno o nosotros en el pasado para atacar o desvirtuar a la Iglesia Católica, sino que ahora queremos ser justos. No ya con la Iglesia Católica, no se trata de eso, es ser justo con la misma palabra de Dios escrita. Pero para eso comencé entonces este segmento como lo comencé. O sea, vamos a sacar de nuestro corazón el prejuicio y las raíces de amargura. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su amor, que nos dé su paz. Y entonces vamos a atender los datos de la revelación de Dios en la palabra de Dios escrita para entender de verdad qué es lo que el Señor ha establecido, qué es lo que Él quiere, qué es lo que desea, y qué es lo que nosotros le hemos añadido a la Biblia que la Biblia no dice. ¿Qué nosotros hemos dicho sobre otras personas que no es correcto? Así que es hora entonces de compartir con ustedes dos máximas de la apologética o la defensa de la fe. La primera de esas máximas es nunca. Y la palabra nunca significa nunca. ¿Okay? Nunca aceptes una premisa que esgrimen para atacar tu fe católica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque siempre, y la palabra siempre significa siempre, porque siempre que se esboza una premisa para atacar la fe católica, esa premisa es siempre equivocada. Por ejemplo, cuando te esgrimen una premisa como ustedes los católicos hacen mal en adorar a la Virgen. Esa premisa es equivocada, porque yo todavía no conozco un católico lo suficientemente tonto e ignorante para que adore a la Virgen. Nosotros no adoramos criaturas, no adoramos imágenes, no adoramos artefactos. Nosotros adoramos solo a Dios. Claro está, del pecado de idolatría podemos caer víctimas todos, pero no en el sentido de postrarnos ante una imagen que creamos ser Dios, sino que hay otros muchos dioses que ocupan el lugar de Dios y entonces se convierte en idolatría. Un carro puede convertirse en idolatría. Una casa puede convertirse en un ídolo. Ropa, apariencia, imagen, poder, dinero, esposo, esposa, hijos, todo eso puede convertirse en ídolos. Y por eso debemos estar siempre dispuestos a hacer examen
para entender esto de la idolatría. El pecado de idolatría es mucho más amplio de lo que la gente se cree. O sea, no es considerar a una persona y tenerle cariño. Eso es simplemente considerar a una persona y tenerle cariño, no es adorarla. Es simplemente tener una imagen de nuestro Señor o Nuestra Señora o de un familiar y tenerle mucho cariño, mucho respeto, mucha veneración. Pero si no se constituye en un ídolo para nosotros, es decir, si no ocupa el lugar de Dios, no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta por qué esto ya yo lo daba por superado? Aún en mis últimos años como protestante lo daba por superado. Porque se trata de utilizar el sentido común y de ser justo con los textos de la Biblia. La segunda máxima de la apologética que ya es hora que comparta contigo. ¿Okay? Ya hemos dicho, número uno, no te pierdas, hemos dicho, número uno, que nunca se acepta una premisa que se esgrime para atacar tu fe católica, porque siempre esas premisas están equivocadas. Y te puedo dar otras premisas equivocadas, como por ejemplo el purgatorio, que algunas personas se creen que es una segunda oportunidad para ser salvos. Eso no es así. Por lo tanto, esa premisa que dice que el purgatorio es una segunda oportunidad después de muertos y por eso no la creen, esa premisa es equivocada. Ya te hemos dado dos ejemplos. La segunda máxima que debes tomar en consideración: cuando compartas tu fe católica, cuando compartas la doctrina de Jesucristo, cuando evangelices o hagas apostolado, siempre circunscríbete a un tema. Siempre que la persona te plantee un tema de conversación, siempre que el hermano, la hermana, el amigo o familiar te haga una pregunta, te muestre una inquietud o muestre interés en tu fe, circunscribe el diálogo siempre a pocos temas, si es posible uno solo. ¿Por qué? Porque si el ánimo de esta persona no es un ánimo de reconciliación, no es un ánimo movido por la caridad, esta persona va a diluir tu atención mencionándote muchos temas. Digamos que te plantea un tema, tú le respondes, tú le transmites lo correcto, y esa persona, después de saberse contestado de forma inequívoca por datos correctos, esta persona muy probablemente te esboce, te presente, te esgrima muchos otros temas que van a diluir tu atención y por lo tanto no vas a poder atender consecuentemente. Por lo tanto, la segunda máxima de la apologética, defensa de la fe, para hacer un apostolado efectivo, es: trata de circunscribirte a un tema cuando des razones de tu esperanza. Ya lo estamos haciendo con esto de las imágenes. O sea, no vamos a aceptar la premisa de que yo soy un idólatra porque yo tenga imágenes religiosas. Es más, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a tomar en las manos la Santa Biblia y vamos a leer directamente de la palabra de Dios escrita. Okay, no lo estamos inventando, está aquí en la palabra de Dios. Éxodo 20, versículos del 12 en adelante. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí está el mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿De qué está hablando el mandamiento? De otros dioses fuera de Dios. O sea, porque fuera de Dios no es posible ser idolatría. Dios es el único Dios. Entonces, la prohibición es a la idolatría. Continúo con el cuarto. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Parece una prohibición absoluta, pero ¿de qué es la prohibición? De imágenes que toman el lugar de Dios y se vuelven dioses. Y por lo tanto tú te vuelves un idólatra si esas cosas creadas, esos objetos, se vuelven Dios para ti. Estamos analizando el contexto. O sea, recuerden esto. La prohibición parece absoluta y no es solamente de imágenes religiosas, es de todo lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. O sea, si tomamos esto literalmente, entonces la prohibición es a todas y cada una de las imágenes. Digo, si queremos ser literalistas, ¿no? Continuemos. El quinto, no te postres ante esos dioses. Escucha. No te postres ante esos dioses
ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Es decir, la prohibición no es a las imágenes en cuanto a imágenes, sino a las imágenes en cuanto a dioses. Porque rezamos a las personas y no a las imágenes. Miren lo que voy a hacer. Aquí yo decidí traer al stage una imagencita que a mí me gusta mucho. Es la imagen de nuestro Señor de la Divina Misericordia. Es una imagen hermosa. A mí me gusta mucho. Me recuerda ese gesto de la misericordia de Dios a través del cual Él nos da el bautismo y nos da también la Eucaristía. Por eso emana de su corazón un rayo de luz más claro que simboliza el agua y un rayo rojo que simboliza su sangre, la sangre que recibimos en la Santa Eucaristía. Esta imagen a mí me gusta, siempre me acompaña. Y yo cuando veo la imagen me acuerdo de mi Señor. Y en ocasiones, ¿saben lo que hago? En ocasiones hago lo siguiente. Y le digo, te amo, Señor. Soy tuyo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Confío totalmente en ti. Guíame, Señor, que no falle, que haga siempre el bien, que haga siempre tu voluntad. Ayúdame a amar y ayúdame a perdonar. Amén. Esto es lo que hago yo. Ahora bien, cualquiera que no entiende, ¿qué diría? Fernando le está hablando a la imagen. Fernando está besando a la imagen, porque no entienden. No entienden. La imagen me recuerda a mi Señor. Y yo le hablo a mi Señor. Yo te aseguro a ti que cuando yo rezo mirando esta imagen, yo le rezo a mi Señor. Yo le pido a Él. Cuando yo beso esta imagen, yo quiero besar a mi Señor. Por favor, tú no te acuerdas cuando tenías la foto de tu novia o la foto de tu esposa ahora, cómo tú la sacabas y cómo tú le dabas besitos y le decías cosas lindas a esa foto de esa muchacha que te gustaba tanto. Ahora bien, ¿qué tú querías? ¿Besar la foto? No, tú querías besarla a ella. Tú la querías ver a ella. Tú la amabas a ella, no a la foto. La foto es el medio a través del cual tú te recuerdas de esa persona y esa foto, esa imagen, mediante ese recuerdo, ese símbolo, tu amor se despierta. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, por supuesto, esto es una imagen. Este no es el Señor, pero mediante esta imagen yo soy asistido para acordarme siempre de mi Señor, porque la mente es finita y la memoria falla. Es una de las razones por la que a mí me gusta usar mi anillo de matrimonio. Siempre lo utilizo. Bueno, no solamente porque debo, sino también porque yo necesito recordarme constantemente de que yo no soy mi propio dueño, de que este cuerpo no es mío, de que yo le pertenezco a mi mujer. Entonces esto se convierte para mí, y Dios quiera que para ti también, en símbolo, en representación de un compromiso que tú tienes con la persona que el Señor ha puesto en tu camino para que tú compartas toda tu vida. Entonces, además de esto, el Señor no se puede contradecir. El Señor no se puede contradecir, porque si la prohibición es tajante, absoluta, entonces tenemos un problemita. Y el problemita es que el mismo Dios da instrucciones a Moisés para que le construya un santuario. Y el Señor da las instrucciones para la construcción de ese santuario en Éxodo capítulo 25 al 27. Éxodo capítulos del 25 al 27, tú puedes encontrar las instrucciones que Yahvé Dios da a Moisés para la construcción de ese santuario. Ahora bien, si tú vas a Éxodo capítulo 25, vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Dice claramente: me van a hacer un santuario, dice el Señor. Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y lo harán también como todas las cosas necesarias para mi culto.
según el modelo que yo te enseñaré. Entonces, no cabe la menor duda, aquí está. El Señor manda a construir este santuario y dice que Él va a dar las instrucciones. Ahora bien, sigamos entonces leyendo a partir de los versículos del 16 al 29. Tengan paciencia conmigo, lean con cuidado. Dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, en lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1,5 codos de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás. ¿Qué mandó hacer aquí el Señor? Dice 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Oye, entonces no solamente imágenes, 12 imágenes, no una, 12 imágenes y elaboradas de una manera muy especial, materiales preciosos. Y veamos que en Josué, capítulo 7, versículo 6, dice que ellos se postraron delante del arca. O sea, ellos se postraron para hacer reverencia delante del arca que contenía los querubines. Entonces, no hay ningún problema tampoco con postrarse, porque no se está adorando esas imágenes. Y déjame decirte algo más. Esos 2 querubines fueron objeto de procesión religiosa. Sí. Se hizo una procesión con esos querubines, con esas imágenes religiosas. Se hizo procesión, se cantó, se glorificó al Señor en torno a la presencia de Yahvé contenida en el arca de la alianza que tenía esas imágenes religiosas a la parte de arriba. Si tú quieres leer sobre esa procesión con imágenes religiosas que a Dios le agradó, está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y tenemos que hablar también acerca de la serpiente de bronce que mandó a hacer el Señor a Moisés en Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Interesante, porque esta serpiente de bronce que manda a hacer el Señor es utilizada en San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16, para hablar acerca de su misión salvífica, para describir su sacrificio. El Señor dice, de la misma manera que la serpiente de bronce fue erguida para sanación, para salvación de muchos en Israel, de la misma manera el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Entonces, el Señor Jesús no condenó esa imagen, por supuesto la mandó a hacer Yahvé Dios a Moisés, pero lejos de eso, utilizó la imagen para hablar acerca de su misión. Podemos ir también a Primera de Reyes capítulo 6, versículos del 23 al 29, donde se habla también de las instrucciones de Yahvé Dios al rey sabio Salomón. Y en esa ocasión, el rey sabio Salomón mandó hacer 2 querubines. 2 querubines. El pasaje está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 23 al 29. Sígueme, por favor. Dice, dentro del lugar santísimo puso 2 querubines, hechos de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. Oye, esas imágenes eran grandes. Cada una de sus alas tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura y las mismas medidas, 5 metros de alto. Colocó los querubines dentro de la casa, con las alas desplegadas de manera que por el lado exterior un ala tocaba la pared y en el medio de la casa las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Y no fue idólatra por eso.
Las paredes de la casa, añade estas otras imágenes, las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su contorno con figuras de querubines, de palmas, de guirnaldas, de flores, tanto en el interior del lugar santísimo como en la parte anterior. Salomón cubrió además todo el piso de oro. Y escucha bien, este templo fue reconstruido por Herodes, lo tenemos en el Nuevo Testamento, siguiendo las mismas especificaciones, más majestuoso, pero con estas mismas especificaciones. El Señor fue al templo y el Señor no criticó, el Señor Jesús no criticó las imágenes ni condenó a nadie por entrar al templo donde habían imágenes. No, el Señor reaccionó en contra de los mercaderes del templo y no de las imágenes del templo. Para que tú veas, o sea, una vez más, la prohibición es a las imágenes en cuanto a ídolos y no una prohibición tajante a todas las imágenes. Entonces, para que ustedes vean el sentido anticatólico de discrimen que hay en todo esto. Si queremos tomar ese mandamiento de Éxodo 20 de forma literal, entonces la prohibición tendría que ser a todas las imágenes de todo tipo. No solamente las religiosas, sino las de todo tipo. Sin embargo, se toma el pasaje para atacarme a mí como católico, para atacarte a ti como católico. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Como le hemos estado diciendo, con mucho cariño, con mucho respeto, tratamos de transmitir todas estas cosas. Pero hay que formarse. Ahora bien, me gustaría compartir contigo una idea que me dio un amigo mío misionero. Se llama el hermano Martín Zavala, de los misioneros de la Palabra de Dios. Él dice que esto a él no le falla. Mira, cuando tú trates de explicar todas estas cosas y no te entiendan, haz lo siguiente. No te van a entender si sigues citando la Biblia. Tú dile, mira, tú tienes toda la razón. Las imágenes son idolatría. Yo creo que soy un idólatra. Deberíamos ir a mi casa y destruir todas mis imágenes religiosas. Y el hermano te va a decir, ¿de verdad te convencí? Me convenciste. Vamos a romper mis imágenes. Él se va a disponer a ir contigo. Y tú le dices, pero en lo que llegamos a casa, por favor, préstame un billete de $20. Yo te lo devuelvo cuando llegue a mi casa. Préstamelo. Y él te va a prestar un billete de $20. Y entonces tú le vas a decir, óyeme, qué interesante. Tú tienes una imagen aquí. Es la imagen de un presidente. Esto es una imagen. Y a ti no te gustan las imágenes porque te condenan. Claro está, yo soy católico y a mí me gustan las imágenes, así que yo creo que mejor me quedo con esta imagen. Dicho sea de paso, no tienes una imagen de un billete más grande, porque como yo soy católico, ahí me gustan las imágenes así como muy grandes, ¿no? Bueno, en definitiva, no te vas a condenar tú ni me voy a condenar yo. Yo creo que lo mejor es que rompamos este billete. Vamos a romperlo y así tú y yo nos libramos del pecado de idolatría. Esa persona te va a decir, ¡no! No rompas el billete. Porque eso no es un ídolo. Esto no es un ídolo. Esto es una imagen. Y entonces tú le vas a decir, ah, no entendiste con los textos de la Biblia, pero ahora cuando te doy por el bolsillo, ahora sí entiendes, ¿verdad que sí? Y entonces esa persona te va a entender. ¿Por qué te va a entender? Te va a entender porque se va a dar cuenta por su propia experiencia que la prohibición del Señor en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles es una prohibición a las imágenes en cuanto a ídolos, no las imágenes por ser imágenes. Por lo tanto, recuerda lo que te dije al principio. Nunca aceptes una premisa que se esboza para atacar o desvirtuar tu fe católica. Nunca. Y cuando esbocen un tema para que tú respondas o des razones de tu esperanza, circunscríbete al tema y no permitas distracción. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son buena gente. Y si tú les hablas con firmeza, con cariño, pero con firmeza, mira, yo quiero hablar de este tema, yo quiero explicártelo a cabalidad, porque tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, yo te quiero, yo te amo. Y yo quiero que tú me entiendas. Como yo quiero ser tu amigo, y como somos hermanos, yo quiero que tú me entiendas. Y como tú eres mi hermano, y tú eres mi amigo, tú vas a hacer un esfuerzo por entenderme, por comprenderme. Esta es nuestra doctrina acerca de las imágenes. Y te van a entender.
de la misma manera que yo tuve que entender. Por eso, yo adquiero algunas imágenes. Claro, son pocas porque yo quiero que las que tengo sean de calidad, sean bonitas. Claro, yo soy un hombre pobre, pero dentro de mi pobreza, pues trato de que lo poquito que tengo sea lo mejor, lo más vistoso, de mayor calidad posible. Además, cuando tú adquieres una imagen de nuestro Señor, de Nuestra Señora, o de un amigo nuestro santo, o de un ángel, tú quieres que esa imagen te recuerde y te motive, te inspire. Y si la imagen es bonita, está bien elaborada, entonces te vas a sentir mucho mejor y vas entonces a estar más motivado para procurar una devoción sana, como son todas nuestras devociones en la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Dios quiera y nos hayan comprendido. Dios te bendiga, muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Estoy en Casa. Y como siempre digo, efectivamente, estoy en casa y estoy plenamente feliz porque me sé en el lugar correcto, establecido por el Señor, para que yo tenga una relación personal más efectiva con Él. Fíjate qué interesante, una relación personal más efectiva con Él mientras me relaciono con mis otros hermanos, porque la fe tiene una dimensión, sí, personal, ¿por qué negarlo? Pero también tiene una dimensión comunitaria, diríamos, eclesial. Y de eso quiero hablarte efectivamente en este programa. O sea, abordando el hecho de que somos una comunidad, de que no nos salvamos solos, ni nos condenamos solos tampoco, siempre va a haber gente que nos acompañe, pues en esos dos caminos estamos siendo acompañados. No nos fijemos ya de lo que no queremos, ¿no? Del infierno y la perdición total. Fijémonos ahora del cielo, que es lo que nos interesa, que es el objetivo nuestro. ¿Qué queremos nosotros? Ser salvos, ¿verdad que sí? Y por eso estamos perseverantes, siempre velando en todo momento, según dice el Evangelio. Porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso San Pablo escribe a Tesalónica diciéndoles, trabajen su salvación con temor y temblor. Claro, tenemos las de ganar, porque Dios quiere, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que Dios está a nuestro favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirnos a esa gracia y colaborar con ella, con buenas obras, con oración. Entonces, para ir al cielo necesitamos la ayuda de la gracia, necesitamos la colaboración nuestra con esa gracia, porque Dios no nos va a imponer lo que nosotros no queremos, porque hemos sido creados libres para ejercer esa libertad y poder optar por Dios o por nuestra perdición. Pero tú y yo hemos optado por Dios y queremos ir al cielo. Así que tenemos la ayuda de Dios, la colaboración nuestra y también la colaboración de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Por eso, camino al cielo, estamos acompañados. La gracia divina, mi colaboración y la colaboración de mis hermanos y mis hermanas. Aquí entonces podemos comenzar a hablar de una realidad maravillosa, hermosa. Una realidad, una creencia que es evidencia del gran amor de Dios. Me refiero al purgatorio. A eso me refiero. Al purgatorio. Ahora bien, cuando hablamos acerca del purgatorio, nos van a esbozar una premisa, que como todas las premisas que arguyen en contra de nuestra doctrina, es equivocada. La premisa es, el purgatorio no existe. Sería bueno preguntar, ¿qué es el purgatorio para ti? Recuerda, nunca aceptes una premisa que se arguye o se esgrime para contradecir tu fe, porque esa premisa está siempre equivocada. Entonces sería bueno preguntar, ¿qué entiendes tú por purgatorio? Te van a decir lo mismo que yo decía antes del purgatorio cuando no conocía la fe católica.
Y la cosa es que algunos católicos me lo creían y otros no me lo sabían explicar. Pero tú y yo queremos saber todo acerca de las verdades de Dios. Y por eso tú estás viéndome y me estás escuchando, y por eso yo tengo el interés de transmitirte esto que he recibido de Jesucristo a través de la tradición y de la Santa Iglesia Católica. Mira, resulta que esto que arguyen para contradecir nuestra fe en el purgatorio se basa en que el purgatorio para ellos es una segunda oportunidad que reciben los condenados para eventualmente ir al cielo. Eso es lo que se arguye. ¿Qué podemos decir? Tajantemente, eso no es cierto. El purgatorio, escúchame bien, el purgatorio no es una segunda oportunidad que se les da a los condenados para que eventualmente vayan al cielo. Eso no es así. Al purgatorio van solo los que han muerto en gracia delante de Dios, pero que no han logrado la excelencia, no han logrado la santidad absoluta, plena y completa, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, otra cosa que se dice es, pero el purgatorio no está en la Biblia. De hecho, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, pues no puede ser revelada por Cristo. A lo que respondemos como católicos. Bueno, número uno, nuestro criterio de autoridad no es exclusivamente la Biblia, sino la tradición. Aún así, toda nuestra fe tiene un sólido e inamovible fundamento bíblico. Y a ese libro, a este libro hermoso le he dedicado yo toda mi vida. Y si yo he advenido al conocimiento de esta revelación, de esta verdad y de esta iglesia, fue siendo protestante. Y como protestante, yo lo único que quería era la Biblia. Por eso el Espíritu Santo utilizó la Biblia para transmitirme, para presentarme a la iglesia que fijó estos textos sagrados, que es la Santa Iglesia Católica. Así que debemos responder, el purgatorio está en la Biblia. Número dos, el hecho de que el término purgatorio no esté en la Biblia no significa que el purgatorio no existe, porque estoy seguro que la gran mayoría de los hermanos, de mis buenos hermanos protestantes y evangélicos, la gran mayoría de los que me están viendo y escuchando en este momento, creen en la Santísima Trinidad. O sea, en Dios hay una sola esencia, que subsisten tres divinas personas, Padre o hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos, la gran mayoría de ustedes, y yo también como católico, creemos en la Trinidad Beatísima. Ahora bien, búscame la palabra Trinidad en la Biblia. No la vas a encontrar. Nosotros, la gran mayoría de los hermanos evangélicos que me están viendo, y todos los católicos que me están observando, todos nosotros creemos en la encarnación. San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, anunció el ángel a Santa María, y concebirá así de la iglesia, que viene a ser como la jurisprudencia que yo necesito para entender. Porque dice San Pedro en su primera carta que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, yo no tengo permiso para creer de la Biblia lo que me dé la gana. Yo tengo que fijarme en lo establecido por Cristo, según el magisterio pontificio, porque soy católico, es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, vamos a tenernos, para entender bien este entendimiento de la iglesia acerca del purgatorio, del catecismo de la Iglesia Católica, que todos mis hermanos católicos que me están viendo en sus casas lo tienen, ¿verdad que sí? Ustedes, hermanos católicos, todos ustedes tienen en su casa el catecismo de la Iglesia Católica. Estoy seguro que lo tienen. Más vale que lo tengan. Bueno, dice el catecismo de la Santa Iglesia Católica, en los números 1030 al 1031, díganle si quieren 1030 al 1031, no importa, con tal de que tengan fijado estos números o los anoten. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del catecismo de la Iglesia Católica? Una vez más, los números 1030
al 10:31. Dice, los que mueren en la gracia, no los que mueren en pecado, no los que mueren en pecado mortal. Esto no es una segunda oportunidad para los que están perdidos. Esto no es así. El purgatorio es una expresión maravillosa del amor incondicional, inefable, magnífico de Dios. Seguimos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, o sea, se van a salvar, porque son salvos. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo establecido. Esta es la verdad. Vamos al siguiente número, 10:31. Esto es lo que cree la iglesia, no lo que te dicen que la iglesia cree. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Qué dije al final? Que es completamente distinta al castigo de los condenados. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Repito, la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, este es el otro elemento. Todo esto está en la Biblia. Dice la iglesia que todo esto es establecido a partir de los textos de la Biblia. Lo acabo de leer. ¿Cómo podríamos comenzar para explicar esto? Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué dice? Lo que queremos todos nosotros. Nada manchado entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué significa nada? Pues nada significa nada. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21, 27. Ahora bien, Primera de Juan, esto es bien importante también. Ya hemos establecido nada manchado. Te voy a contar algo. Un día, una pariente mía me pide que le explique esto del purgatorio. ¿Cómo es eso de purificar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso posible? Naturalmente, antes de mencionarle todos estos textos bíblicos, lo que le dije fue, porque es una pariente mía, es una hermana separada, pero es una persona como la gran mayoría de mis hermanos separados, una persona buena, una persona razonable, una persona que ama a Dios, y es una persona sincera. Por eso me entendió. Le pregunté, óyeme, aquí entre tú y yo, ¿tú crees que eres salva porque tú eres evangélica? Sí, soy salva por la fe. Ok, bueno, eso lo podemos discutir luego, pero ¿tú crees que eres salva? Sí, soy salva. Ok. ¿Tú crees a conciencia, examinándote por dentro, sin que me digas nada a mí, pero siendo sincera contigo misma? ¿Tú crees que tú has logrado la santidad absoluta, plena y completa? En ti, en tu alma, en tu comportamiento, en tu conciencia, no hay absolutamente nada. Nada que atente contra el amor y la santidad de Dios. Y esa persona me tuvo que reconocer, mira Fernando, yo creo que soy salva por la fe, pero la verdad es que no, hay cosas de mi vida que no he superado. Hay conductas que no son correctas y que las estoy tratando de superar con la ayuda de Dios. Entonces le hice saber, entonces tú no has logrado, como yo tampoco he logrado, la santidad perfecta, completa, que pueda ser compatible con la esencia magnífica, con la excelencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de la Trinidad Beatísima. Y la persona me lo tuvo que reconocer. Entonces, vamos a hacer examen para que te des cuenta de que la doctrina cristiana
que resguarda la Iglesia Católica. Es una doctrina muy humana. Es muy humana porque reconoce lo que somos. Por eso, para un católico no hay mucho reparo con decir, soy pecador. ¿Por qué? Porque hacemos examen constantemente. Por eso es que no hay problema para un católico decir, mira, yo me tengo que ir a confesar. Mira, yo necesito dirección espiritual. No, mira, yo necesito asistir a la Eucaristía, yo necesito tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, porque es que yo necesito avanzar en mi vida de fe, yo necesito progresar, yo necesito santificación, porque sabemos que, como dice Apocalipsis 21:27, nada manchado entrará en el cielo. Este otro texto es bien importante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vamos a aprenderlo de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Muy importante este texto bíblico. Dice que no todos los pecados conllevan muerte eterna. Escucha bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice que no todos los pecados son de muerte. Ven ustedes aquí cómo comenzamos a ver una diferencia entre pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Entre conductas dañinas y perversas y conductas que son menos violentas, que pueden ser reformables, etcétera. Entonces, no todo pecado es pecado de muerte. Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 59. Esta frase es bien importante, esta oración es bien importante porque aquí se demuestra que hay posibilidad de enmienda para las personas que mueren salvas. Dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, a veces morimos en deuda con Dios y Dios quiere que nos salvemos. Y no hemos sido tan malos y hemos sido recipientes de la gracia. ¿Y qué hace el Señor? Pues mira, pues tú tienes que verme. Pero si tú me ves con esas manchas, o sea, tú no lo vas a soportar. Porque verme a mí, así como tú estás todavía, tú no puedes verme. Pensemos en esta presencia descomunal del Señor Yahvé en el Antiguo Testamento, esa santidad que nadie podía ver. Por eso hace falta llegar al cielo completamente puro, esencialmente santo, para que podamos verle, la visión beatífica. Mateo 12:32 dice, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. No se le perdonará, ni este siglo, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, aquí estamos viendo de que hay un pecado, en este caso la blasfemia del Espíritu Santo, que no es tema de la conversación nuestra entre tú y yo ahora mismo. Pero se habla de un pecado que no puede ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Que sí hay pecados que pueden ser perdonados eventualmente. No pecados de perdición. No, si te perdiste, Dios no lo quiera, pues ya no hay quien te salve, porque tú no quisiste que nadie te salvara. Pero si mueres en gracia, el Señor, en su amor inefable, incondicional, ha establecido este estado intermedio. El apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Vamos a aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no si pasar por el fuego. Entonces, de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego, que es fuerza, elemento purificador. Fíjate qué interesante. Se va a salvar, pero a duras penas, pasando por el fuego. Esto es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se habla de un estado intermedio. Allí hay unas personas en ese estado intermedio, repito, Primera de Pedro 3:19, y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan. Obviamente cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo,
Por eso el Señor interviene con ellos, no están en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos. Tampoco están en el cielo porque el Señor les saca a donde está para llevarles al cielo. O sea, esto es un estado intermedio. No es el infierno, tampoco es el cielo. Entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio. Ahora bien, otro texto bien importante para entender nuestra doctrina, es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Vamos a leer en los instantes que nos quedan, para que ustedes puedan entender. Y recuerden, esto es importante, este libro de Segunda de Macabeos era parte de la Biblia de los primeros cristianos. ¿Ok? La Biblia de los primeros cristianos era el Código de Alejandría, o la Septuaginta, como le llaman algunos. Esa escritura que utilizaban los primeros cristianos, y también los judíos de la diáspora, contenían este libro de Segunda de Macabeo. Y dice, el versículo 42 del capítulo 12 de Segunda de Macabeo: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron, mira lo que el Espíritu Santo confirma aquí en la Sagrada Biblia. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Sigo en el versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Voy a repetir, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas Macabeo, ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Alabado sea el Señor. Es que el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca el Espíritu de Dios. Por eso, miren, y ha sido costumbre de los cristianos desde siempre. Cuando vuelvan a Roma, cuando vayan a Roma, visiten una catacumba, dejen los museos por un momento y la fiesta y la comelata y vayan a las catacumbas. Y allí en las catacumbas van a ver grafitis del siglo I y del siglo II, de la época apostólica. Van a ver tumbas de aquellos primeros cristianos que incluían inscripciones y también grafiti en el sentido de que rogaban por el alma de esa persona sepultada en ese lugar. Esa era la práctica. Ahora bien, si esa era la práctica de aquellos cristianos, evidenciada por la arqueología, la historia, el sentido común y la Biblia, ¿por qué entonces no tenemos escritos primitivos de los primeros autores condenando esa conducta? Si esa era la conducta de aquellos primeros cristianos, como vemos en la Biblia, como vemos en la historia y en la arqueología, ¿por qué los primeros autores cristianos e historiadores no hacen mención de esa costumbre condenándola? ¿Sabe por qué no la condenan? Porque era práctica ordinaria, basada en la fe, basada en la revelación, basada en la Santa Biblia, basada en la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia que eventualmente fue puesta por escrito en la Santa Biblia. Alabado sea el Señor. Es realmente magnífico el amor de Dios. Recuerden, el purgatorio es una de las más excelentes y elocuentes demostraciones del amor incondicional de Dios. El Señor nos ayude
a lograr el nivel de santidad para poder verle algún día. Que el Señor nos conceda la gracia para poder ser perseverantes. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos pronto. Seguimos en casa.